El gran Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, fue presidente de ese país en el año de 2009 y es muy recordado por, pues, además de su postura progresista, era de izquierda, fue exguerrillero, interesante, todas sus anécdotas como guerrillero, recibió 7 tiros en un bar y fue protagonista de un gran escape, así como en las grandes películas, a través de un túnel de 40 metros de distancia, donde se logran pues, escapar más de 100 guerrilleros junto con él. Pero lo más importante es que es recordado como uno de los grandes presidentes de América Latina, uno de los grandes líderes políticos a nivel mundial, pero sobre todo un político sencillo, austero. ¿Qué tal amigos? Soy Antonio San Martín. Esto es Status Quo y estamos en el segmento Los grandes líderes políticos de la humanidad. José Pepe Mujica, el gran expresidente de Uruguay, ya fallecido, fue presidente del 2010 al 2015. Vamos a estar hablando en este segmento. Recuerden suscribirse a esta cuenta y también darle al like a este video sobre el Pepe Mujica. Bien, fue diputado en el 94, en 1994, en el 99 fue senador, en el 2009 fue presidente. Y es curioso porque cuando sale de la presidencia, pues lo normal es que siempre todos los políticos ya no quieren saber más de la política, los presidentes sobre todo ya no quieren saber más de la política. Y este caballero continuó en su labor política, senador del 2015 al 2020, se había reelegido nuevamente, pero ¿qué va? Pues la enfermedad lo atacó, fallece, pero es considerado uno de los grandes líderes sabios de la humanidad, e inclusive ya ha habido autores que lo han comparado con el filósofo rey de Platón. Pero pues Pedro Mujica tiene muchas anécdotas interesantes, pues vamos a hablar un poco de lo que siempre llama la atención, que es el tema de que fue guerrillero. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Voy a recordarles un poco quién era Tupac Amaru en el siglo XVIII. Fue uno de los grandes líderes de los pueblos originarios que se enfrentaron al Imperio Español y que a pesar de haber sido sometido, fue recordado por todos los pueblos originarios de América Latina como un gran líder. Y en función a este líder indígena, se crea el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en Uruguay para pelear en contra pues, del sistema. Eran guerrilleros de izquierda, de extrema izquierda, comunistas, que a finales de los 60 y 70, inicios de los 70 del siglo pasado, del siglo XX, pues se activaron en Uruguay. Ellos, interesante, porque siempre las guerrillas a nivel internacional siempre han sido en las áreas montañosas, en la selva, pero en este caso en particular se trataba de una guerrilla urbana. Y precisamente dentro de esto de la guerrilla urbana, ellos para tratar de recopilar fondos, porque era un movimiento que como que le faltaba apoyo económico, resulta que ellos robaban bancos, ellos robaban a las grandes empresas para conseguir fondos para poder sobrevivir y también para poder patrocinar pues todo el armamento que utilizaban como guerrilleros. Entonces por eso es como una guerrilla urbana. Y precisamente dentro de este cuento de la guerrilla urbana, el Pepe Mujica en el año 1970, en un bar, el bar se llamaba La Vía, allá en Montevideo, en Uruguay, es en una emboscada, es atrapado y recibe 6 balazos, 6 tiros en las piernas, brazos, torso, páncreas, páncreas, el vaso y el pulmón. 7 balazos recibe el Pepe Mujica, sobrevive a milagro, la verdad. Pero no sabemos cómo pudo sobrevivir y sobre todo porque las balas eran en áreas sensibles. En el caso del vaso, el páncreas y el pulmón, sobrevivió milagrosamente, pero 3 años después, o poco tiempo después, eh, el Pepe Mujica protagoniza uno de los grandes escapes de la historia. A través de un túnel logran ir hasta 2 casas que quedaban a una distancia de 40, 50 metros cerca del centro penitenciario donde estaban ellos. Y a través de ese túnel
se escapan más de 100 guerrilleros. Y esa historia pues llamó mucho la atención porque eso es una historia de película. Pero luego de que a pesar de que se había escapado, pues lo vuelven a atrapar y lo encarcelan y él permanece en la cárcel de 1973 a 1985. Durante estos años, la dictadura militar en Uruguay. Pero en 1985 se acaba la dictadura, Uruguay regresa a la democracia y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro se convierte en partido político y aquí es donde Pepe Mujica entra a la vida política, siendo primero diputado, después senador, después ministro de Estado y finalmente presidente de Uruguay en el 2009. Como le decía, el legado de este gran líder progresista pues se propuso tratar de eliminar la indigencia, quería reducir la pobreza a un 50%, pero también muy interesante porque él proponía una reforma del Estado de carácter administrativo, trató de seguir el modelo de otros países, específicamente quería seguir el modelo de Nueva Zelanda. Eh, la verdad es que Uruguay, muchas personas consideran que el gran avance tanto político como a nivel administrativo de lo que tiene que ver con políticas públicas se debe al gran legado del Pepe Mujica. Y también, por supuesto, porque en estos momentos Uruguay es una gran democracia. Pero otro de los aspectos interesantes de la vida de Pepe Mujica es su vida austera. Pues se le recuerda porque siempre vivió en una finca en las afueras de la ciudad de Montevideo, cultivaba flores, siempre es recordado porque nunca cambió su carro Volkswagen Escarabajo de color celeste, para todas partes iba en ese automóvil. Interesante porque él siempre, durante toda su vida política, ya fuera diputado, senador, ministro, presidente, siempre donó el 90% de su salario a organizaciones benéficas. Por eso, como les decía a ustedes, es recordado por ser un gran líder político, pero también por su vida austera y sencilla. Ojalá nuestros líderes políticos en América Latina también donarán un porcentaje alto de su salario, pues porque precisamente él siendo de izquierda, él siendo progresista, él no concebía acumular riquezas de ningún tipo y por lo tanto siempre vivía bajo una austeridad bastante considerable. Así que ese es el legado de el José Pepe Mujica. Hemos hablado sobre el gran líder del expresidente uruguayo. Acuérdense, esta es su red social sobre educación política. Suscríbanse a la cuenta. Si les gustó este video, denle like. Nos vemos en la próxima.